¡Ya los vi! ¿De dónde o cómo fueron creados los Saibaiman? Durante los eventos de la saga de los Saiyajin, pudimos ver cómo los malignos Nappa y Vegeta llegaban al planeta Tierra con el deseo de acabar con toda la humanidad. Y no solo eso, también deseaban conseguir las esferas del dragón, para cumplir de esta manera sus malvados objetivos. Es así como la batalla contra los guerreros Z fue desencadenada, pero estos orgullosos Saiyajin no querían pelear inmediatamente, sino que pensaron que sería mucho más divertido si es que enviaban al ataque a los Saibaiman, unas bestias implacables y completamente agresivas, las cuales no solo tenían un gran poder de combate, sino que fueron capaces de derribar al poderoso Yamcha. Pero, ¿qué es de estas criaturas? ¿Cuál era el verdadero origen de los Saibaiman? ¿Acaso fueron creados en un laboratorio? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente la información canónica nos dice que los Saibaiman son unos guerreros creados en un laboratorio Saiyajin, que sirven como sirvientes de los soldados más poderosos del ejército de Freezer, y que pueden ser enviados al ataque durante sus incursiones. Los kanjis de la palabra Saibaiman significan literalmente hombre semilla, o hombre que es cultivado. Pero, ¿qué hay del origen real de estas siniestras criaturas? Pues ciertamente la historia del origen de los Saibaiman comenzaría aproximadamente en el año 737 de la Era del Dragón. Se dice que en aquellos tiempos, los Saiyajin viajaban de planeta en planeta haciendo excursiones. Sin embargo, un grupo de ellos llegó a un planeta muy especial, en el cual habitaban criaturas muy especiales. Ciertamente pudo tratarse de un planeta con gran vegetación, lleno de selvas y de lugares inhóspitos, y que albergaba criaturas de lo más extrañas. Fue en este sitio donde la especie original de los Saibaiman fue encontrada, probablemente por unos exploradores Saiyajin o de algún otro miembro del ejército de Freezer. Si bien es cierto en un primer momento, estos habrían parecido una amenaza muy grande para los exploradores, con los que tuvieron algunas batallas bastante violentas, lo cierto es que se descubrió que estas criaturas no eran individuos comunes y corrientes, como las otras especies o animales de otros planetas, sino que se trataba de una especie de planta muy especial. Fue por eso que algunos especímenes o semillas de este tipo fueron llevados hacia el planeta de los Saiyajin. De esta manera, los científicos de aquel tiempo comenzaron a hacer investigaciones y pruebas con esta nueva especie, descubriendo en los laboratorios que podían controlarlos y manipularlos. Fue así como estas criaturas fueron bautizadas como Saibaiman, ya que podrían ser guerreros que se podían cultivar al momento, y por medio de procesos desconocidos comenzaron a cultivar a estos seres y poder sacar semillas de la misma especie. Y es que ciertamente los científicos de estos ejércitos pensaron en utilizar a los Saibaiman como armas de guerra. En un principio se pensaba utilizar a estos hombres semilla como miembros de ejércitos completos, los cuales podían ser utilizados para atacar a otros planetas. Sin embargo, muy pronto descubrieron que eran demasiado salvajes y que generalmente no seguían las órdenes de sus amos, por lo que la idea de crear ejércitos de estos seres fue descartada. Desde entonces, estos Saibaiman solamente fueron cultivados en cantidades muy pequeñas, las cuales eran entregadas a los guerreros de élite del ejército de la Federación de Comercio, los cuales podían utilizarlos como un pequeño ejército de bolsillo cuando fuera necesario. Se dice que el poder de cada uno de los Saibaiman es aproximadamente de 1200 unidades de combate, por lo que se trata de seres extremadamente poderosos. Pero aunque esto parecía una ventaja en un principio, terminó volviéndose un problema, ya que se descubrió que los Saibaiman solían atacar a sus invocadores si es que estos no eran lo suficientemente poderosos, ya que al ser criaturas muy salvajes, solamente obedecerían a alguien que se impusiere sobre ellos. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual Raditz no utilizaba ni llevaba a Saibaiman en su bolsillo, ya que de haberlos utilizado en alguna de sus batallas, era altamente posible que se pusieran en su contra,
atacándolo de inmediato y acabando con su vida. Ciertamente me gusta bastante el concepto de los Saibaiman, ya que la mayoría de criaturas creadas por Akira Toriyama son seres humanos o alienígenas con ciertas características semejantes. Sin embargo, el hecho de crear una especie que tenga una naturaleza de planta y que de hecho pueda ser incluso sembrada como si se tratase de cualquier hortaliza, me parece bastante divertido, y es algo muy propio de la mente de Akira Toriyama. Entre otras características, los Saibaiman poseen la capacidad de lanzar ácido desde sus cabezas, y por su naturaleza y su forma, parecen ser criaturas inspiradas en las plantas carnívoras, de modo que no sería nada raro que también estas criaturas se alimenten de carne o de otros seres. En aquella jungla o planeta del cual son originarios, seguramente existían otras especies, y los Saibaiman serían de las más voraces, cazando a otras criaturas para alimentarse de ellas. Ciertamente los Saibaiman no pueden ser catalogados como villanos, pues si bien es cierto son utilizados por Nappa y Vegeta para acabar con sus oponentes, estas criaturas más que nada podrían ser considerados como seres irracionales, ya que su conducta es más parecida a la de animales salvajes. Ellos realmente no atacan porque tengan odio o algo en contra de sus enemigos, sino que al tratarse de seres tan salvajes, atacarán a cualquier cosa que se ponga enfrente de ellos, siempre y cuando la vean como a una presa. Sin embargo, todo parece indicar que estas criaturas también poseen cierta sensibilidad hacia la energía ki o fuerza de combate, ya que se ha demostrado que los Saibaiman no atacarán a alguna criatura que sea demasiado poderosa por encima de su fuerza. Y la única manera en la que un Saibaiman puede saber si alguna criatura es demasiado poderosa sería si es que mantuviera cierta sensibilidad a la energía ki, o que sus instintos le avisaran del peligro. La única aparición de estas criaturas dentro del canon de Dragon Ball fue durante la saga de los Saiyajin, ya que más adelante no era necesario utilizar a estos seres, pues los guerreros habían alcanzado niveles de fuerza que superaban por mucho a las 1200 unidades, por lo que resultarían inútiles al ser utilizadas contra los guerreros Z. Sin embargo, en el videojuego Dragon Ball Z Kakarot sí vuelven a hacer su aparición, pero estos son mejorados por medio de investigaciones en un laboratorio, pues de alguna manera los Saibaiman que conocemos fueron modificados para incrementar su poder de batalla y todas sus estadísticas. El resultado de estos experimentos fue un nuevo tipo de Saibaiman conocido como los Saibaiman Alpha o Super Saibaiman. Estas criaturas solamente aparecen en Dragon Ball Z Kakarot, y sin embargo no debemos olvidar que Akira Toriyama participó directamente en la creación de este videojuego, por lo que no sería nada raro que el buen Toriyama se haya acordado una vez más de estos personajes y decidiera darles una especie de power-up para actualizarlos un poco. Personalmente, considero la historia de la aparición de los Saibaiman como una de las mejores ideas del lore de Akira Toriyama. La verdad es que me hubiera gustado que nos mostrara un poco más del origen de estas criaturas, ya que el buen Toriyama simplemente los utilizó como unos buenos enemigos que aparecían al inicio de su combate, simplemente para que los guerreros Z se lucieran un poco. Pero la idea de un planeta inhóspito, lleno de criaturas salvajes como los Saibaiman, me parece algo realmente atractivo, y me gustaría que en algún futuro de estas historias nos mostraran un planeta semejante, ya que en este sitio probablemente no solo existirían Saibaiman, sino también otros guerreros de tipo planta que tendrían poderes increíbles. Según se dice en el canon de Dragon Ball, el universo 7 es un lugar extremadamente enorme, y la parte de la galaxia que ha sido explorada simplemente es una pequeña porción del universo total. En otras palabras, existen partes en el universo que jamás fueron exploradas por ningún ser consciente. Por ejemplo, la Patrulla Galáctica solamente se mueve en este sector de la galaxia, pero hay otras galaxias que se encuentran mucho más lejos, lugares al que incluso el ejército de Freezer nunca ha llegado. ¿Acaso sería posible que existan criaturas muy poderosas en alguno de esos planetas tan recónditos? Pues ciertamente creo que el único que lo sabe actualmente es el Supremo Kaioshin, el cual, como sabemos, sí puede llegar a cualquier parte de este universo. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ninguna pregunta del universo de Dragon Ball. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.